Hola, bienvenidos al episodio número 5. Estoy muy contenta y muy feliz porque bueno, tenemos aquí a Liliana Estrada, especialista en el sueño. Hola Liliana, ¿cómo estás? Hola Gabriela, muy bien, ¿y vos? Muy bien, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Vamos a aprender mucho hoy. Sí, cuéntanos Liliana un poquito sobre tu formación. ¿Cómo empezaste con esto? ¿Cómo te llamó la atención? Bueno, vieras que es algo vacilón de explicar porque resulta que yo primero estudié medicina, luego saqué una primera especialidad que se llama medicina familiar y aún así sentía que me hacía falta algo. Entonces, por alguna razón, una vez conversé con una amiga que estaba haciendo algo de trastornos del sueño y me puse a averiguar, y ahí es donde está como el hambre interna de uno, ¿verdad? Entonces yo me puse a averiguar a dónde me podía ir a estudiar medicina del sueño y también sentía que era un vacío que tenía el país al tratar este tipo de trastornos. Entonces me fui a México a estudiar medicina del sueño, luego me fui a España a sacar una maestría en sueño y desde hace 14 años solo me dedico a valorar trastornos del sueño tanto en su diagnóstico como en su prevención como en su tratamiento. Es muy pocas, ¿verdad? Muy pocas especialistas en eso, son muy poquitos en el país. Sí, habemos en este momento solo 4 que tenemos la formación, digamos que verdadera, y además que estamos incorporados al Colegio de Médicos y Cirujanos como especialistas en medicina del sueño. Es en realidad una subespecialidad. Entonces, imagínense que hay 77 trastornos del sueño o más. Ya están todos clasificados, incluso, ¿verdad? Por la Organización Mundial de la Salud. O sea, no es un tema como ¿qué les puedo decir? No es como algo informal, ya es algo formal. Y desde el 2014 existe la subespecialidad inscrita al Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. Qué bueno. Cuéntanos un poquito, ¿cuál es la importancia de tener buenos hábitos de sueño? Bueno, resulta que durante muchos años el sueño ha estado subregistrado, subestimado por las personas. Si nos vamos un poquito hacia años atrás o décadas atrás, las personas dormían 2 horas más de lo que dormimos ahorita. Después de la era de la industrialización, pues ya entramos en un rol 24/7, 365 días de la semana, y desde ahí empieza el ser humano a tener la costumbre negativísima de dormir menos. ¿Por qué? Porque no tiene tiempo para dormir. Y debemos recordar que el dormir es parte de nuestro día a día, es lo que nos mantiene vivos. Si no dormimos, nosotros nos vamos a morir, así como si no comemos, tampoco vamos a vivir, ¿verdad? Entonces, el sueño es algo tan fisiológico, que si no lo cumplimos, perdemos años de vida o adquirimos una serie de riesgos, tanto neurovasculares como cardiovasculares, que tal vez son de instauración lenta, entonces no lo percibimos, pero poco a poco se van incrementando los riesgos hasta que a mediano o largo plazo vemos las consecuencias del mal dormir. Y no solo en este sentido, Gabriela, sino que también resulta que hay muchas cosas que pasan durante el sueño. En el sueño vamos atravesando fases. Nos quedamos dormidos y entramos a la fase 1 de sueño, luego a la fase 2, que es sueño superficial. Resulta que estas dos fases, cumplir un porcentaje normal a lo largo de la noche es importantísimo porque estas dos fases se encargan de todo lo que es nuestra recuperación desde el punto de vista físico. ¿Ok? O sea, nuestros tejidos sufren regeneración durante la noche, luego hay una serie de hormonas que se liberan durante el sueño, hormona del crecimiento, insulina, la hormona estimulante de la tiroides, ¿de acuerdo? Entonces, cuando no dormimos en esta etapa, hay cosas que simplemente no ocurren, ¿verdad? Luego avanzamos a la fase 3 de sueño, que es precisamente ya donde tenemos una actividad cerebral mucho más lenta, las ondas cerebrales son mucho más lentas y es justo en este periodo de sueño, por ejemplo, donde hay reestructuración de la memoria. Es aquí donde nuestro cerebro dice, voy a limpiar esto, voy a barrer esta basurita, para precisamente restablecer las funciones de la memoria del día siguiente. Y por último entramos a la fase REM de sueño, cuyas siglas significan Rapid Eye Movement, o sea, movimientos oculares rápidos. ¿Por qué? ¿A qué responde esto? A que si vos le abrís al paciente o a una persona
los ojos, así, suavecito, cuando están en esta fase, lo que vas a ver es una serie de movimientos oculares rápidos. Esto es porque justamente en la fase REM es donde soñamos. Entonces, las personas están moviendo los ojos porque están procesando una visualización de un sueño. Entonces, los movimientos oculares son secundarios a que estamos soñando algo. ¿Qué es la importancia de la etapa REM? Perdón, en la etapa REM, nuestros músculos entran en atonía, o sea, perdemos todo el tono muscular, estamos totalmente relajados. Y es también en esta etapa donde todas las funciones emocionales van a recuperarse. Entonces, todas las fases de sueño, desde la fase 1 hasta la fase REM, son necesarias. Y cuando dormimos poquito, por ejemplo, esto es muy interesante, sobre todo ustedes que se dedican a la parte de ejercicio también, resulta que el REM es más abundante en las últimas 3 horas de la noche. ¿Cuánto debería durar esa etapa entonces? Esa etapa la vamos a tener a lo largo de la noche en varios momentos. Okay. No pero es continua. No, porque por ejemplo un ciclo de sueño significa ir desde la fase 1 hasta el REM. Eso dura 110 minutos aproximadamente. Entonces las personas entran a un ciclo, terminan y empiezan otro. Y se van enlazando los ciclos a lo largo de la noche al punto que tenemos 6 a 8 horas de sueño en promedio. Pero al final de la noche el REM es más abundante. Entonces, ¿qué pasa con aquellas personas que se levantan a las 4 de la mañana, por ejemplo? ¿Verdad? A lo que sea, a trabajar, a hacer ejercicio, porque su jornada empieza muy temprano y viven lejos. Entonces, este es el sueño que se ve precisamente sacrificado en las personas que tienden a tener o un despertar precoz por alguna razón, o en aquellas personas, por ejemplo, que por costumbre se levantan temprano. Y esto afecta demasiado. Yo, digamos, no tenía viéndolo así, no tenía como esta costumbre, pero hay días que me levantó antes de las 4. Sí, ahora hay que entender algo también. Hay personas que se duermen muy temprano, ¿verdad? Entonces también es normal que cumplamos esas 8 horas de sueño más temprano. Entonces puede ser que ya a las 4 la persona haya cumplido las 7 u 8 horas de sueño. Eso es importante tomarlo en cuenta, porque tampoco es que el despertar a las 4 de la mañana es perjudicial, sino que lo que tenemos que tratar es que el despertar a las 4 de la mañana no acorte el tiempo total de sueño. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros se acuesta a las 10, 10 y media de la noche, y levantarse a las 4 de la mañana significaría que tenemos 6 horas de sueño. Claro. Entonces ahí es donde hay que tener un poco de cuidado. Ayer me hacían esta pregunta: ¿cuánto hay que dormir? ¿Verdad? ¿Cuánto debe dormir la gente? Pero eso depende de la edad, ¿correcto? Depende de la edad, y también yo les digo esto siempre: que se queden 2 días, un fin de semana por ejemplo, sin poner el despertador. ¿Ok? Sin haberse ido de fiesta y teniendo un día normal esa noche. Se acuestan, se duermen y al día siguiente no ponen el despertador, sino que dejemos que nuestro cuerpo despierte espontáneamente. Eso es lo que tenemos que dormir, eso es lo que dormimos. Entonces, por ejemplo, yo sé que yo duermo 8 horas. No significa que con 7 me siento mal. Y esto es muy importante, ¿verdad? Porque aprendemos a vivir con menos horas de sueño, es parte de lo que ha ocurrido. Tengo un amigo que él dice: yo duermo 4 horas, para mí es suficiente. Dice, no puedo dormir más, yo no podría. Qué bueno, fatal. Sí, y ya ahí sabemos, por ejemplo, por estudios que han habido a nivel global, el dormir 4 horas va a tener afectación sobre la salud. Claro. Y ahí no podemos, por ejemplo, meter a la gente, por ejemplo, que padece de insomnio, que van a tener un tiempo total de sueño cortado ya por un trastorno que debemos tratar, sino que realmente 4 horas de sueño es demasiado poco. Sí. Pero hay que tomar en cuenta que el estrés juega un rol importantísimo, que las pantallas, etcétera, que me imagino que ahora vamos a hablar de eso un poco más a fondo. En fin, hay 1000 cosas que hacen que una persona duerma poco, pero lo que está mal es normalizarlo. Sí, claro. Porque sencillamente nos hemos llenado de cosas. Tenemos 2 o 3 trabajos, nos gusta ir a hacer ejercicio, resulta que también queremos salir con los amigos y hacer vida social. Y tienen como memes, perdón que te interrumpa, como cosas que he visto en post que ponen: mientras que otros están durmiendo, no pierdas. O sea, entonces correcto. La gente se estresa por esto. Correcto. Cree que dormir más es como
estar vago, como estar de vagabundo, o poco productivo. Exactamente, esa es la cultura que se nos ha metido últimamente, que el ser productivo, que el dormir es pérdida de tiempo. No, el no dormir es pérdida de vida, pero de vida real, o sea, de expectativa de vida. Claro. Dormimos 23 años de la vida, para algo tiene que funcionar, ¿verdad? Claro. Entonces, resulta que en el sueño también nuestro sistema inmunológico sufre una remodelación nocturna. Entonces, cuando nosotros no dormimos, el cuerpo en general está menos atento, o el sistema inmunológico, por ejemplo, a células tumorales malignas que andan dando vuelta. Entonces ya sabemos que el déficit de sueño está en relación a ciertos tumores y cánceres. Luego también resulta que hay procesos de inflamación. Estamos acostumbrados a pensar que el sistema inmune solo nos defiende de infecciones. El sistema inmunológico tiene que ver también con la respuesta inflamatoria. Entonces, ¿cuántos no despiertan luego patologías autoinmunes? O, por ejemplo, dolores articulares y dolores musculares que tienen que ver precisamente con este proceso inflamatorio que se empieza a dar porque se descontrola, porque no hay un buen dormir. Ejemplo eso, ¿verdad? Más la parte, por ejemplo, afectiva. Cuando nosotros dormimos mal o estamos durmiendo poco, lo primero que empezamos a tener es síntomas de ansiedad y depresión. Claro, lo que hablabas de las emociones. Exacto. La gente cree que no es importante. El sueño regula las emociones. Los sueños, ¿por qué la mayoría de los sueños tienen una connotación de emociones negativas? ¿Por qué crees? Porque dormimos mal. No, sino que el sueño, cuando soñamos, estamos sacando información del cerebro que no es necesaria o que sencillamente se tomó como negativa. Entonces, por eso a veces soñamos con cosas traumáticas que nos han ocurrido, o sencillamente tenemos un temor de perder a alguien en la familia y eso es lo que soñamos. Entonces, el sueño los sueños es para sacar información, es como estar con un psicólogo durante la noche. Claro, y está sacando todo lo que nos sirve. Está sacando lo que nos sirve y además elaborándolo. Yo me he despertado de un sueño en donde, por ejemplo, estuve visualizando que mi mamá algo le pasó y yo me levanto con esa emoción negativa. Sí. Entonces uno hasta se pone a llorar cuando se levanta como si fuera real. Es correcto. Entonces, y uno dice, o sea, por dicha fue un sueño, ¿verdad? Eso es porque el sueño está sacando ahí emociones negativas, está tratándote como que si fuera un psicólogo. Por eso el dormir tiene múltiples funciones, tanto a nivel cognitivo, como a nivel emocional, como a nivel físico, como a nivel neurohormonal, ¿verdad? Y a nivel del sistema inmunológico. O sea, antes no se sabían las funciones del sueño, ahora se tienen dilucidadas la mayoría y deben haber otras muchas que aún no sabemos o no conocemos. Claro. ¿Qué puedes decirnos, digamos, ahora con las generaciones de hoy en día? Por ejemplo, tienen muy mal dormir. Sí, bueno, los adolescentes en general, digamos que como parte de su crecimiento, empiezan a liberar la hormona melatonina, que es la hormona que nos induce al sueño, mucho más tardía, ¿verdad? Entonces ya ellos per se tienen un dormir más tardío y nosotros como padres nos ponemos a preocuparnos porque los vemos dormirse tarde. Definitivamente hay una parte que tiene que ver con su desarrollo que sí hace que se libere melatonina más tarde, entonces les da sueño más tarde, pero obviamente tienen un bombardeo ahorita de lo que es tanto luz eléctrica, esta que nosotros de la que necesitamos todos los días, pero también un bombardeo de información, el uso de pantallas y dispositivos electrónicos que es exagerado. Lo único que hacen estos dispositivos es que el ojito tiene el párpado y el párpado es un tejido muy delgado. Entonces el ojo percibe este tipo de luz blanca cuando la recibimos como que si tuviera que enviarle la señal al cerebro de que todavía siga en vigilia, porque es de día. Bueno, este espectro de luz blanca es la del día. Entonces, cuando nosotros nos mantenemos frente a este tipo de dispositivos hasta tarde, estamos retrasando la liberación natural de melatonina. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que estamos expuestos a las pantallas. Pensemos que vivimos, no sé, allá en la montaña y que no tenemos acceso a luz. ¿A qué hora vendría el anochecer? Entre 6 y 7 de la noche. Sí. ¿Y cómo es el anochecer? Vamos viendo ese paso de la luz del espectro de luz blanca al espectro de luz amarilla cálida, naranjas, rojos, hasta que llegamos al amarillo.
Entonces veamos cómo esto tiene alguna razón de ser. Claro. Lo que hace es preparar nuestro cerebro para que llegue a tener la necesidad de dormir. ¿Cuánto dura esto? 2 horas aproximadamente. O sea, ¿cuánto tardamos nosotros en cuanto llegamos a la casa y apagamos todo en dormirnos? 2 horas. Eso necesitamos. Por ejemplo, antes, muchos años atrás, yo recuerdo que cuando uno veía televisión era en la sala con toda la familia. Ahora cada uno tiene una pantalla de televisor en el cuarto. ¿Qué piensas de eso? Bueno, el tema aquí es cómo eran los teles de antes, o sea, no tenían la misma, el brillo que tiene ahora, el color es diferente al que teníamos antes. Y también que antes nos sentábamos en familia alrededor del televisor, los programas que daban eran diferentes, ahora tenés a la disposición cualquier cantidad de programas, desde series cargadas de asesinatos que nos hacen no poder dormir, hasta programas como El Planeta Azul que veíamos antes. Eso era lo que veíamos antes, Gabriela. Sí, El Planeta Azul, en familia. Entonces, obviamente, este tema de estar en familia, de que, entre comillas, la manada se pone junta, todo eso hace que nosotros asociáramos esos procesos con dormir más fácil. Y como que todos compartieran algo. Exacto, en cambio ahorita cada quien anda por su lado, podemos ver lo que queramos, tenemos a disponibilidad toda la información que queremos y obviamente cada quien anda en sus ritmos. ¿Qué le pasa al adolescente? Volviendo a lo que me preguntabas antes, que entonces se duerme tardísimo, ¿ok? Pero tiene que estar levantado a las 5:30 de la mañana para irse al colegio. Entonces estamos teniendo una población adolescente con mucha deuda de sueño, que afecta su crecimiento, afecta el rendimiento académico, se duermen en clases, hay incremento de procesos como depresión y ansiedad y otro montón de enfermedades psiquiátricas en adolescentes. Que no había antes. Tampoco. Exacto, y eso aumenta, ya se sabe que aumenta el consumo de drogas psicoactivas. ¿Ok? Entonces estamos haciendo que nuestros adolescentes, sin quererlo, incluso estén más propensos a este tipo de riesgos. Claro, la gente no sabe la importancia de eso, pero es exponerlos. Es exponerlos. Y obviamente ya sabemos que naturalmente ellos van a dormir más tarde, pero tienen que haber límites en la casa también. Recordemos que viven bajo nuestro techo. Tenemos todo el derecho también de poner ciertos límites, ¿verdad? Y la exposición a pantallas es muy importante, así como los procesos de socialización en ellos. Resulta que durante la pandemia estaban jugando a las 3 de la mañana videojuegos, porque era la forma en que socializaban, ¿verdad? Claro. Entonces todo eso hay que verlo, pero hay que poner orden en casa porque si no el adolescente ya se va a tender a perderse un poquito en los ritmos del sueño. Claro, y es parte de tener buenos hábitos. Así es. ¿Qué nos puedes decir cómo cambió nuestro sueño en la pandemia? Porque cambió muchísimo hablando sobre eso. Muchísimo, muchísimo. Pensemos que para nosotros el dormir está marcado por muchas cosas, Gabriela, y con eso te voy a explicar la pregunta. Nos despertamos a una hora regular y 16 horas después aproximadamente tenemos una propensión al sueño. Entonces, pasamos de levantarnos a las 5:30, 6 de la mañana para irnos al trabajo, para coger un bus, para agarrar el carro e irnos manejando al trabajo, a levantarnos a las 7:30, 8 porque había teletrabajo, ¿verdad? Entonces, las personas pretendían, levantándose más tarde, seguir durmiéndose a la misma hora. Eso es lo primero. Entonces, obviamente, si yo me levanto más tarde, ¿qué le va a pasar a la hora del sueño? Se va a retrasar. Claro. Entonces, las personas empezaron a percibir insomnio, ¿ok? Pero era un falso insomnio, por decirlo así. Además, el hecho de que nosotros tengamos actividad física, no hablo solo de ejercicio, esto que estamos haciendo es actividad física, claro. El tener que caminar, que relacionarnos con las personas, eso es actividad. Resulta que nuestras células, conforme trabajan a lo largo del día, van produciendo una serie de desechos. Entre ellos, por ejemplo, la adenosina. Okay, la adenosina es una sustancia de desecho celular. Se va incrementando a lo largo del día como llenando como un barrilito de adenosina, y conforme se llena, entramos a la necesidad de dormir. ¿Ok? ¿Y qué hicimos durante la pandemia? No teníamos la misma actividad, no salíamos de la casa, trabajábamos desde una silla, hubo sedentarismo, las personas ya no se correlacionaban con otros, todo lo que nos marcaba, el ir a la iglesia, el ir a una clase de cualquier cosa, o sea, todo eso era parte de nuestra vida y todo eso lo perdimos.
y la interacción social. Nos empezamos a dormir a dormir más tarde y a levantar más tarde y a estar más sedentarios en casa. Perdimos los ritmos de alimentación y todo eso nos marca. O sea, nos marca, me refiero a que nos marca ese relojito biológico que nosotros tenemos y obviamente alimenta el ritmo circadiano, que es el que divide el dormir del estar despierto, ¿verdad? Entonces todo eso Mucha gente no sabe lo del ciclo circadiano. ¿Puedes explicar un poquito sobre Claro. En nuestro cuerpo muchas cosas se rigen alrededor de 24 horas, ¿verdad? Y el ritmo circadiano significa que, por ejemplo, el ritmo del sueño y la vigilia o el estar despierto es cerca de 24 horas, ¿verdad? Y estamos despiertos en aproximadamente 12 horas, estamos dormidos aproximadamente 12 horas, según lo que establece el reloj biológico, ¿verdad? Entonces, en nuestro cerebro tenemos un área pequeñita que se llama el hipotálamo, y en el hipotálamo hay un sitio específico que se llama el reloj biológico, que es el núcleo supraquiasmático. En el núcleo supraquiasmático es donde llega a actuar la melatonina y le dice, ahora sí, encienda el proceso del sueño, o por lo contrario, encienda el proceso de despertar, ¿verdad? Entonces, este reloj biológico que tenemos ahí, que se llama el núcleo supraquiasmático, lo que hace es como darle directrices al cuerpo. Entonces, esto es el ritmo circadiano, ¿verdad? El ser humano tiene otros ritmos. Tenemos ritmos ultradianos, infradianos. Por ejemplo, la menstruación de la mujer, que es cada 28 o 30 días, es otro ritmo. Claro. El hecho de que los hombres produzcan espermatozoides cada 72 horas es otro ritmo, ¿verdad? Entonces veamos cómo todo nuestro cuerpo se rige por ritmos biológicos. Durante el sueño hay disminución en la producción de orina. ¿Por qué? Porque resulta que hay liberación de hormonas que hacen que no orinemos. ¿Por qué no orinamos? Para no despertarnos, ¿verdad? Todo en el cuerpo está perfectamente establecido. Empezamos nosotros a generar cambios a través incluso de dormir mal, ¿verdad? Hay tengo una inquietud. Hay personas que cuando duermen tienen un sueño totalmente profundo, no escuchan nada, pero hay personas que tienen el sueño muy ligero, cualquier cosa despierta. ¿Tiene que ver algo? Pues las fases del sueño, es normal. Imagínense que el 55% de todo el sueño de la noche, de todo ser humano normal, es sueño superficial. O sea, N1 y N2, fase 1 y 2, ¿ok? Solo de un 12 a un 20% es sueño 3. Que es profundo. Que es profundo. Y el REM, un 20%, también un 25%. Entonces veamos cómo ya de forma natural tenemos más sueño superficial, ¿verdad? Esto tiene su razón de ser, por lo que hablábamos ahorita, lo que ocurre en cada fase de sueño, que ocurren muchas cosas en cada fase. Pero por ejemplo hay personas que por el nivel de estrés que pueden tener, hay un incremento en la producción de cortisol en la glándula suprarrenal. El cortisol va a ir a favor de la activación y del despertar. Entonces son personas que tienden a tener más porcentaje de fases 1 y 2. ¿Ok? Ya ahí vemos un cambio en la arquitectura normal del sueño, ya algo no está bien. ¿Ok? Así como hay personas que entran rápidamente a sueño, al sueño profundo. Pero lo normal es que entremos a sueño profundo más o menos hasta unos 25 minutos o 30 minutos después de habernos dormido. Ok, o sea, no, como que hay su chance también para esto. Pero definitivamente lo que nos hace estar más alertas, más tendientes a despertar con cualquier ruido, es la tendencia del cerebro a tener una activación, a que no nos desconectamos tan fácilmente. ¿Por qué no nos desconectamos? Porque tenemos demasiada actividad. Nuestro cerebro está, antes de dormir, muchas veces en la actividad beta, que es la actividad más rápida. ¿Cómo nos vamos a dormir? Yo le digo a los pacientes, o sea, para dormir yo tengo que estar aburrida, tengo que estar relajado para poder dormir, si no, no entro a sueño. Si la actividad está beta a nivel cerebral, que es la actividad rápida, no voy a poder conciliar el sueño. Yo había escuchado, digamos, cuando uno llega y duerme, claro, tiene como un proceso para dormir. Así es. Pero ¿qué pasa? Las personas que llegan y cuando dicen, no, yo duermo súper bien, puse la cabeza y quedé totalmente dormido. Eso, no es normal dormirse tan rápido. ¿Verdad? O sea, que lo normal. La gente cree que sí. Sí. Y duermo muy bien. Ahora, tenemos que entender que hay personas para las cuales el dormir tiene una asociación muy clara. Por ejemplo,
llego a la cama y me duermo fácilmente, entonces las personas tienen ese condicionamiento. Pero también tenemos que entender que las personas que se duermen muy fácil o muy rápido o en cualquier lado, aún en espacios con adversidades de ruido y todo, no es normal. ¿Por qué? Porque lo que significa es que están sumamente cansados. Hay una privación crónica de sueño, entonces hacen que entren en sueño muy rápido. Y esto no es tan normal, ¿verdad? Pero la gente como lo normaliza. Lo normaliza. Lo normal es que durmamos en 15 o 20 minutos. Pero, por ejemplo, si vos cerrás la computadora y decís, ya mandé el último correo, ya le mandé lo último al contador, cerrás la computadora y te acostás, ¿vos crees que va a ser fácil dormirse? No. Nuestro cerebro necesita prepararse para dormir. Antes. Sí, y ese preámbulo pueden ser 2 horas. Por ejemplo, con mi hija, anteriormente con lo de la pandemia se ponía a estudiar en la cama o con la computadora. Y yo la obligaba a ponerse en el escritorio para estudiar. La cama debería ser solo para dormir, ¿correcto? La cama debe ser solo para dormir y tenemos que tener esa asociación. Así como nosotros no cocinamos en el baño. No, o sea, porque la gente asimila, si tengo la computadora y estoy con la computadora en la cama, creo que el cerebro también asimilaría que eso es también para trabajar. Exactamente, acabas de dar en el punto. O sea, al cerebro le damos como asociaciones incorrectas, ¿verdad? Si en la cama yo trabajo y a la vez como y a la vez me pongo a leer y a la vez, no sé, hago actividades que me gustan y dormir, cuando entramos al dormitorio el cerebro no sabe a qué fuimos. Es lo que ocurrió en la pandemia. ¿Qué hacía la gente? Estaba metida en la casa. Y mucha gente, entendamos que mucha gente vivía en espacios pequeños en donde cada familiar estaba en un cuarto trabajando, entonces el cuarto se convirtió en oficina. En oficina, en el comedor, en todo, porque la gente se empezó a aislar también. Exactamente. Entonces perdimos esa asociación de para qué es el dormitorio. La gente entonces debería tener, que es uno de los hábitos, debería tener conciencia de que el cuarto es como, ¿verdad?, sagrado. Como un solo santuario para dormir. Debería ser, y tendría que tener como para dormir cosas como que nos ayuden, que no nos distraigan del sueño. Por ejemplo, la luz debería ser una luz tenue, cálida, amarilla, ¿verdad? O naranjita. Debemos tratar de estar en penumbra, así le digo yo, penumbra, que es como lo que da la candela, ¿verdad? Así deberíamos tratar de estar 2 horas antes de dormir. Deberíamos hacer actividades relajantes, ¿verdad? ¿Qué nos conecta con dormir? Vieras que eso es tan personal, ¿verdad? Yo le digo a la gente, esto no lo podemos encasillar en una higiene del sueño que sea para todo el mundo igual. Por ejemplo, a mí usted me pone a dormir, a leer, y yo en cuestión de 5 minutos ya estoy cayendo dormida. Pero a mi hija yo le doy un libro y a Sofi le pueden dar las 2 de la mañana leyendo porque le gusta. Entonces, eso se llaman los buffers del sueño. Es lo que cada persona puede hacer porque lo reconoce como un facilitador para dormir. Claro, yo creí que era para todo el mundo igual, qué interesante. No, o sea, hay costumbres y hábitos que todos tenemos que tratar de tener, pero eso es muy, muy personalizable, muy individual, ¿verdad? Por ejemplo, a una persona ansiosa la pones a hacer mindfulness o meditación y más bien no lo logra, ¿verdad? En cambio, personas con otras personalidades sí lo logran hacer. El leer, el meterse al baño con agua caliente, el hacer ejercicio, no mucho, ¿verdad? En general, ese sí no. Porque, o sea, el hacer ejercicio tarde, me refiero ya antes de 2 horas antes de dormir. Eso es importante, digamos, por ejemplo, este gimnasio, 24 horas. Hay gente que llega y hace ejercicio, bueno, yo fui muchas veces de estas, que llegaba y yo, bueno, hago todo en la casa, y a las 10 de la noche voy a ir a entrenar. Bueno. Terminaba a las 2 y yo, qué rico, voy a llegar a dormir. Mentira, llegaba, me bañaba y pasaba 2 de la mañana hasta que me quedaba dormida. Sí, y veámoslo por qué, porque hay un tema fisiológico ahí. Cuando hacemos ejercicio, ¿qué se aumenta? La temperatura corporal, ¿verdad? La temperatura corporal aumentada genera vigilia, despertar. Nosotros necesitamos que se enfríe el día, por eso se convierte en noche. Pero no es que te interrumpa, tengo muchos clientes que el horario es al revés. Como trabajan así, pero en otros países son 13, 8 horas, tienen el sueño totalmente, de día duermen, pero no pueden dormir y de noche trabajan. Correcto. Vean, eso es como tener una jornada rotativa.
Eso es como ser guarda de seguridad en algún lado y tener jornadas rotativas. Cuando trabajamos con personas que están en otro uso horario, los que nos vemos sacrificados somos nosotros. El sueño del día no recupera el sueño de la noche. ¿Verdad que no? Nunca es lo mismo. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro prácticamente genéticamente está hecho para que en el momento que la persona está tratando de dormir, ¿verdad? Y de recuperar el sueño que no logró en la noche, para el cerebro debería estar despierto. Claro. Entonces vamos en contra. Hasta el clima es caliente. Exacto. Y el ruido. Estamos totalmente en contra del proceso normal del sueño. Y el sueño del día solo recupera un 25% del sueño de la noche que se perdió. O sea, la arquitectura del sueño de la que hablábamos ahorita, del 55% de sueño superficial, 20% en fase 3 y 20% en REM, eso deja de cumplirse en las personas que duermen en el día. Y tienes razón, porque las personas empiezan a tener mucha inflamación, tienen se engordan. Sí, se engordan, el metabolismo es súper lento. Así es. Es más, por más que hacen una dieta, algo así es imposible, no, Exacto, es como ir exacto. contra la corriente. Y vieras que hay estudios que ha hecho Harvard y Stanford, que es otra universidad en Estados Unidos, han hecho estudios de qué le pasa a la gente que tiene deuda de sueño al día siguiente. Por ejemplo, no sé, hoy me fui de fiesta, y tengo 3 horas de sueño, ¿qué me pasa mañana? ¿Verdad? ¿Qué me pasa al día siguiente? Hay un incremento del consumo calórico de más de 350 calorías. ¿Por qué? Porque veámoslo de forma natural. Si yo estoy mal dormido, ¿qué necesita mi cerebro? Energía. Y buscamos alimentos con mayor cantidad de hidratos de carbono. Un chocolate para despertarme. Un chocolate para despertarme, más cafecito. En lugar de comer saludable, prefiero comerme la picadita. La idea tonta del azúcar me va a despertar. Sí, pero vieras que ni siquiera es una idea, es lo que el cuerpo les pide que coman. Entonces ahí es donde vamos viendo que la persona va aumentando el peso, ¿verdad? Y más todo el cambio, es que estamos funcionando al revés. Entonces en estas personas definitivamente lo ideal sería estar en el país donde están trabajando, porque estarían a un ritmo circadiano correcto. Pero obviamente esto es lo mismo que trabajar en jornadas rotativas, o sea, no es recomendable permanecer durante largo tiempo en este tipo de jornadas. Claro, y el sistema inmune también se vuelve súper vulnerable también, ¿no? Exacto, y entendamos que hay gente que ojalá trabajara 3 o 4 días nada más a la semana así. Hay personas que trabajan en jornada opuesta durante años, ¿verdad? Que la gente que trabaja en bares y restaurantes y terminan a las 2 de la mañana todos los días, mientras llegan a la casa son las 3:30, ¿verdad? El sueño nunca lo van a recuperar. Yo veo muchísimos pacientes que después de haber tenido trabajos así, digamos, rotativos o con jornadas nocturnas por muchos años, o sea, hay gente que trabaja así 30 años, obviamente vamos a ver alguna afectación. En algunos, en mayor medida que otros. Física, algún problema, ¿no? Sí, o sea, físicos, cognitivos y obviamente también de aquellas patologías que son de riesgo cardiovascular. Y lo otro es, no es lo mismo exponerme yo joven a este tipo de horarios que exponerme ya grande, ¿verdad? Claro. Donde se me van a disparar más. Exacto, la deuda de sueño está directamente relacionada con demencias, enfermedades neurodegenerativas y por otro lado a hipertensión, diabetes, prediabetes, obesidad, sobrepeso. Yo no había visto tanto hasta en este momento y después de la pandemia, ahora que lo hablas, pero no se había visto, o sea, o no, desconocía. ¿Crees que por esa falta de sueño hay tantas personas, sobre todo adolescentes, jóvenes, bueno, y también adultos, que tengan tantos problemas de depresión? Es demasiado. Vieras que yo lo vi masivamente. Yo no me había puesto, pero cada vez que alguien siempre es de depresión mal. Sí, los trastornos del ánimo son la nueva pandemia, los trastornos del sueño también, y la peor pandemia es la privación crónica de sueño. O sea, es algo que vino como para quedarse, y te puedo decir que en ese proceso de concientización es en lo que estamos. O sea, yo tengo 14 años de estar tratando de concientizar a la gente de que el dormir no es una pérdida de tiempo, de que el dormir es vital como comer. O sea, si no dormimos... Imagínate, yo hasta este año empecé a ver sobre eso porque también desconocía, no creí que fuera tan importante. Sí. En lo que es, por ejemplo... no sé, en el performance a nivel de hacer ejercicio, sí, digamos, ¿cómo lo llamaríamos? Para un deportista. Para un deportista de alto rendimiento, el no dormir es fatal. Cataboliza, pierde masa muscular. Exactamente, ¿verdad? Entonces,
Y obviamente también, desde el punto de vista cognitivo, nos volvemos menos multitasking, cometemos más errores, tanto laborales, más riesgo de accidentabilidad, etc. El sistema nervioso se ve afectado. El sistema nervioso se ve afectado. Eso, qué dicha que hablaste de eso. Porque nuestro sistema nervioso tiene, el sistema nervioso autónomo está dividido en simpático y parasimpático. Cuando nosotros dormimos mal, el sistema nervioso simpático se dispara y es el de la huida. Entonces, alerta. Exactamente. O sea, entre más mal dormimos, más bien en más alerta entramos. No sé si a ustedes les ha pasado que están cansadísimos a veces y llegan a dormir y más bien no pueden, ¿verdad? Sí, me ha pasado. Exacto, claro. eso es porque estamos ya en un estado de hiperalerta constante y eso se va a nivel también del sistema nervioso y eso se traduce no solo en lo que sentimos y pensamos, sino que se traduce físicamente en algo. Se nos aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial sostenida, se aumenta la temperatura corporal, perdemos la termorregulación. El cortisol se ve El cortisol elevado. se dispara, exacto. Se aumentan los niveles de corticosteroides, o sea, adrenalina y noradrenalina. Y obviamente afectamos los niveles de serotonina y de melatonina, porque requerimos de todas esas hormonas y de que todo ese eje funcione bien para que la serotonina esté normal. ¿Y cuál es la hormona del bienestar? La que nos hace estar felices, la serotonina. Y es la hormona que nos hace dormir bien. Vean que todo se mezcla. Y a la vez la serotonina es una de las neurohormonas que está en correlación al dolor. Entonces nos volvemos menos tolerantes al dolor, el umbral del dolor cambia. Por eso la gente siempre está en la calle en alerta, de mal humor. Si en el carro tal así, la gente Exacto. pega gritos, no aguanta Exacto. nada. Sí, nos Cero tolerancia. irritables, las correlaciones con los demás cambian. Es que de verdad, o sea, es más, yo a los que nos están viendo, ¿cómo amanecen después de una mala noche de sueño? O sea, Fatal, amanecemos inflamado, fatal. Y además amanecemos como de mal humor. Toros, exacto. No me Queremos irnos de encima a cualquiera. Estamos menos tolerantes, más peleones, más agresivos. O sea, ven que esto afecta a nivel todo. general. El no dormir nos afecta a nivel general, así como el no comer. Una persona, digamos, que normalice todas estas cosas que nosotros estamos hablando, ¿cuáles son las señales de advertencia que yo diga, estoy durmiendo mal, esto me está pasando? Ok, bueno, en primer lugar, el hecho de que necesitemos un despertador para despertarnos. ¿Qué significa? Que estamos con deuda de sueño. Le debemos sueño al cuerpo y nos despertamos porque suena un despertador, pero no porque quisiéramos, ¿verdad? Entonces, tratar por lo menos los fines de semana de recuperar, de dejarle a nuestro cuerpo que pueda dormir lo que necesite dormir, mientras no hagamos desórdenes, porque tampoco podemos permitir levantarnos a las 2 de la tarde, 11 de la mañana, un Tengo sábado. una duda con eso, digamos, si la gente que dice, yo duermo poco en la noche, pero hago una siesta en la tarde de 2 horas, ¿eso está bien o está mal? Si a las personas no les afecta la siesta para poder conciliar el sueño en la noche, la siesta es perfecta. La siesta es un desconecte, la hacían nuestros antepasados, ¿ok? Desde el Homo sapiens hacían siesta, ¿ok? Quiere decir que este bajonazo, y la hacían sobre todo también después del mediodía. O sea, como en esos periodos, entramos en un estado natural de sueño en ese periodo. Y lo que hacemos es que no lo brincamos, ¿verdad? Porque no podemos. Pero, por ejemplo, en culturas como la europea, la siesta es importantísima. Los griegos. Ajá. Los griegos hacen así, comen, parten después el día, así, parten el día y sí, duermen. sí. Cierran todo y se duermen 1 a 2 horas y luego siguen su día normal. Su día normal y se acuestan más tarde, pero también arrancan el día más tarde. Solo en Latinoamérica, y puedo hablar específicamente de Costa Rica, tienen una tendencia a abrir las escuelas a las 7 de la mañana, ¿verdad? En el resto de países 8:30. O sea, Costa Rica tiene una tendencia natural a creer y normalizar que hay que despertarse demasiado temprano. Pero es lo mismo que yo veo entre todos, dice, mientras tú estás durmiendo, otros están produciendo, porque cree que le presta importancia al sueño. Todo es productividad, sí. Porque todo es productividad y ese es un error. O sea, está bien, vamos a producir más, pero menos años, porque nos vamos a morir antes. Claro. Hay una disminución en la expectativa de vida importantísima, de cerca de 7 a 10 años cuando tenemos deuda de sueño. Entonces,
¿verdad? O vamos a terminar nuestros años de vida con una serie de condiciones cardiometabólicas que van a hacer que tengamos pérdida de la calidad de vida. Claro, y es diferente. Así es. Cuéntanos, para terminar, algunos tips que nos puedas dar para el buen dormir. Bueno, hay 3 aspectos que están muy relacionados con buen dormir. Uno es precisamente el ejercicio y la actividad física, preferiblemente durante el día, Y esta actividad física obviamente va hacia el hecho de que podamos tener ganancia en cuanto a que haya un sueño más profundo, una facilidad para quedarnos dormidos más rápida, y obviamente estamos exponiendo a nuestras células a que tengan una necesidad mayor o propensión al descanso, ¿verdad? Luego, los horarios de alimentación que sean muy estables, eso es algo que siempre recomendamos. La actividad física, la actividad social, no actividades sociales de fiesta, me refiero a la interacción social, es importantísima, que hagamos cosas o actividades que nos generan bienestar. Si para mí sentarme en la tarde a leer es bienestar, yo tengo que darme ese espacio. Pero hay personas que incluso creen que no tienen derecho a eso, que el acostarse... tenemos que enseñarle a nuestros hijos a que tienen derecho a tener ratos para no hacer nada, ¿verdad? Pero más bien estamos a veces fomentando, la cultura está tirada hacia que más bien los niños tienen que estar ocupados todo el día. Sí, que si está durmiendo es un vago. Es un vago, les estamos enseñando eso. Y no, tenemos que enseñarlos a que también no hacer nada está bien, ¿verdad? Y que tenemos que darle espacio a nuestro cuerpo para eso. Luego, no comer demasiado carbohidrato en la noche y no irse demasiado lleno a la cama, pero tampoco irse con hambre. ¿Cuánto tiempo antes recomienda? Unas 3 horas. Unas 3 horas, una comida liviana, y obviamente ojalá bien cargadita de proteína y no tanto carbohidrato, ¿ok? Luego, comidas que nos pueden dar mejoría para dormir, todo aquello que tenga triptofano, ¿verdad? Por ejemplo, las semillas, los pistachos, las semillas de marañón, las almendras, las nueces, exacto, el chocolate oscuro, por ejemplo, la soya, ¿de acuerdo? O sea, todo lo que son, por ejemplo, las legumbres, todo eso puede hacernos dormir mucho mejor porque están altamente cargados de triptofano y magnesio, ¿ok? Y luego hay que tener ese espacio para irse a la cama, para estar relajado, para hacer cosas que me aburren, por lo menos 2 horas antes de dormir. Redes sociales, televisión, ¿eso cuánto tiempo antes deberíamos dejarlo? Pues 1 hora y media antes, todo lo electrónico. Ahora, voy a rescatar algo ahí. Si por ejemplo una persona siente que viendo un programa de televisión como un documental, siente que es un facilitador, pues puede hacerlo. Pero aquella persona que siente que esto lo despierta, evitar cosas que nos hacen estar despiertos. Hay que tratar de tener horarios regulares del despertar, porque el horario regular del despertar nos marca la hora de dormir. Entonces, si yo tengo desorden a la hora de despertar o variabilidad, voy a tener también variabilidad para la hora para conciliar el sueño. Entonces, esos son algunos de los tips más importantes. La cafeína es riquísima. Yo no ahí ando con mi cafecito en la mañana, pero hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, la cafeína es un estimulante y aunque no me lo crean, pasa 12 horas dando vueltas en el cuerpo. Entonces, cuando nos hemos tomado una taza de café, 12 horas después todavía anda dando vueltas un 25% de la cafeína. Y la cafeína sí está en correlación con un incremento del tiempo para conciliar el sueño y además produce más despertares y acorta el tiempo total de sueño. Entonces, igual que la nicotina, hay que evitarlo o, por ejemplo, tomarse el último café más o menos unas 7 u 8 horas antes de dormir, ¿verdad? Y ahí parar la ingesta de café. E incluso tenemos cafés descafeinados a los que también podemos echar mano si nos gusta mucho el café. Claro. ¿Verdad? Tomando en cuenta que no están descafeinados del todo, sino que tienen alguito de cafeína, no lo mismo que tendría una taza normal. La teína del té negro también es importantísima, también va a producirnos una tendencia al despertar. Entonces, estos son como los tips más importantes, ¿verdad? Entrar al dormitorio solo cuando tenemos sueño, cuando ya estamos preparados para dormir, nos metemos a la cama. Si se nos quita el sueño, no salimos de la cama. Sí, no estudiar ni nada de ese tipo de cosas. Y no correlacionar que estar en la cama significa ver para el techo y no poderme dormir. Por lo contrario, tenemos que correlacionar
encontrar que en la cama se es fácil dormir. Entonces, eso solo lo marco haciéndolo de esta forma. Si no tengo sueño, no me voy a la cama. Y si ya se me quitó el sueño, me salgo de la cama. ¿Verdad? Muy bien. Y hacer ejercicio, actividad física, comer bien prácticamente, tener buenas relaciones sociales con personas que nos hagan crecer, que sean positivas para nosotros, porque también correlacionarnos con personas... Con el contacto también, no solo en redes sociales, ¿verdad? No, el contacto, sí. Exacto. Hablo del contacto el como amigo, lo estamos teniendo vos y yo. Gente que uno exacto, quiere. Exacto. Claro. Nada peor que nada más le manden a uno un mensaje para el cumpleaños, por ejemplo. Sí. Que eso últimamente es lo que hacemos, ¿verdad? Sí. Entonces, esta interacción social es la que no se puede perder. Claro, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos esta información tan importante. Ojalá que todo el mundo tome en cuenta y cuéntanos, para las personas que quieran tener una cita contigo, ¿dónde te pueden contactar? Bueno, la clínica de sueño está en Avenida Escazú, en el edificio que se llama Torre Médica, específicamente, o Avenida Médica. Atendemos de lunes a viernes. Se hacen estudios de sueño en las noches porque funcionamos 24 horas, pero en el sentido de que se hacen consulta en el día y estudios en la noche. Y estamos en el 2208-8855. Y por favor síganos en redes sociales, SleepMedCR, para que puedan estar en contacto también con consejos que muchas veces damos, ¿verdad? O estudios que ponemos recientes. Y hay gente, yo siento que a la gente ahora le gusta estudiar, claro, y le gusta como la información científica. Sí. Entonces ahí ponemos muchos artículos científicos también para que la gente pueda entender que lo que estamos hablando es real. Claro, muchísimas gracias. A ustedes las gracias, Gabriela. Muchísimas gracias. Esperamos en nuestro próximo episodio. Sociable Comunicaciones.